Pues lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de la Copa América. Mire, vamos a hablar de los grupos, vamos a hablar también de las 14 sedes, ciudades que han sido designadas para albergar los partidos. Vamos a hablar también un poco de la historia de la Copa América y vamos a hablar de la programación, de cómo ha quedado conformada la programación y las sedes de estos partidos. Bien, además de eso, vamos a hablar un poco de Jorge el Mágico González, considerado el mejor jugador en la historia del fútbol salvadoreño. Eso y más, aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, ¿les parece si comenzamos? Bueno, comencemos hablando de los grupos. Mire que ha habido polémica en la conformación de estos grupos de el torneo sudamericano que incluye a selecciones de la CONCACAF y que se va a desarrollar en los Estados Unidos el próximo año. Pues bien, en el grupo A, la selección de Argentina, Perú, Chile y aquí estará el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. En el grupo B, la cabeza de serie es México. Está Ecuador, Venezuela y Jamaica, dos representantes de la CONCACAF. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Este tal vez es uno de los grupos más difíciles en este torneo. Además, podemos decir también que en el grupo D es un grupo bastante competitivo, donde está Brasil, está Colombia, Paraguay y estará el ganador del repechaje entre la selección de Honduras y la selección de Costa Rica. Las 14 ciudades que han sido designadas para albergar los partidos son Las Vegas, Nevada, Arlington, Texas, Charlotte, North Carolina, Kansas City, Orlando, Florida, Miami Gardens, Santa Clara, California, Atlanta, Georgia, New Jersey, Houston, Texas, Austin, Texas, Inglewood, California y Glendale, Arizona. Estas son las 14 ciudades que estarán albergando partidos para la Copa América. Pues bien, vamos a comenzar analizando los grupos. En el grupo A dijimos que estaba Argentina, Perú, Chile y estará el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago. El que gane ese repechaje estará participando en el grupo A. Y por cierto, el ganador del repechaje de la CONCACAF abrirá la Copa América enfrentando a la selección de Argentina. Pues bien, Argentina es tal vez la gran favorita para avanzar en este grupo. Es la cabeza de serie. Perú y Chile son selecciones que, quieras o no, están atravesando momentos bastante difíciles. Mire, tanto Chile como Perú están sufriendo un cambio generacional y desafortunadamente no hay o no tienen en este momento ese cambio de nuevas estrellas. Tanto es así que la selección de Chile, ganadora en 2 oportunidades de la Copa América, es en este momento una de las selecciones más débiles en las eliminatorias sudamericanas. Ha sacado algunos resultados positivos, pero muy lejos de la selección de Chile, de la roja que hemos estado acostumbrados a ver. Mientras tanto, la selección de Perú es el sotanero en las eliminatorias sudamericanas. Desde la salida de Juan Reynoso y antes de la salida de Juan Reynoso, la selección de Perú ha tenido tal vez la peor eliminatoria en muchos, pero muchos años. Tanto es así que obligaron a la salida a la Federación Peruana de Fútbol a llegar a un acuerdo con Juan Reynoso para que dejara la selección. Hasta este momento no hay todavía un técnico que se haya hecho cargo de la selección. Se habla de Ricardo Gareca, que es quien estuvo al frente de la selección peruana en las pasadas eliminatorias sudamericanas y estuvo a punto de clasificarla al Mundial, recordando que Perú logró clasificar al repechaje, pero cayó ante Australia por la vía de los lanzamientos desde el punto penal. Esa es la historia. Favoritos: Argentina, Perú, Chile o el ganador de Canadá o Trinidad y Tobago, dependiendo quién gane ese repechaje. Argentina, obviamente, tal vez es la selección más solvente de las tres que pudiesen estar en este grupo. Y
es candidato idóneo a pasar a la siguiente fase, pero recordando también que Argentina tiene un problema en este momento. Lionel Scaloni ha amenazado ya en varias oportunidades de querer dejar la selección. ¿Cuál es la razón? La razón es que trataron de politizar a la selección argentina en las pasadas elecciones presidenciales y eso no le gustó a Lionel Scaloni. Por tanto, dijo que quería llegar a su final con la selección. Ha tenido reuniones con la AFA, pero hay un tira y encoge entre el cuerpo técnico y la Asociación de Fútbol Argentino. Además, muchos de los jugadores que también apoyan a Scaloni están en contra de ese tipo de políticas donde han tratado de politizar a la selección de Argentina con tal de que el candidato que estaba participando ganara votos. Mire, en el grupo B hay 2 representantes de la CONCACAF. Está México como cabeza de serie, está Jamaica, está la selección de Ecuador y la selección de Venezuela. Si comenzamos hablando de México, México como cabeza de serie es una selección que su prensa, la prensa mexicana, la infla demasiado. Y esa es una realidad. Desafortunadamente, eso es de doble filo. Es demasiada presión para la selección del Jimmy Lozano. Mire, no es ocultar el sol con un dedo, pero la selección mexicana atraviesa uno de sus peores momentos. En el repechaje, en la zona para ganar su boleto a la Copa América, enfrentando a la selección de Honduras, podemos recordar lo que sufrió para ganar ese pase a la Copa América y al Final Four. Perdió jugando de visita en la capital hondureña con marcador de 2-0 y logró ganar. Pero fue un triunfo bastante gris, lleno de polémica. Y ojo que no estoy hablando de favoritismos ni que hubo ayuda, simplemente es la manera en que se presentó esa clasificación. Un partido que se tuvo que ir a tiempo adicional. ¿Por qué? Porque el árbitro dio 13 minutos más. México logró empatar la serie en ese tiempo extra que se le dio. Se fueron a tiempo extra, jugaron los 30 minutos y luego se fueron a los lanzamientos desde el punto penal. ¿Qué fue lo que ocurrió? México ganó en los lanzamientos del punto penal. Un tiro, un lanzamiento, se tuvo que repetir en 3 oportunidades. Eso, quieras o no, le quitó vistosidad, le quitó credibilidad a esa clasificación de México. Se llevó críticas. Ahora, si fue dentro de lo normal, bueno, el árbitro cumplió con lo que tenía que hacer. Si fue ayuda, no sé, no soy testigo de lo que pudo haber ocurrido, pero sí es bastante sospechoso de la manera en que México clasificó. Y no estoy acusando a nadie, pero eso refleja el mal nivel en el que está la selección mexicana. O sea, pero la prensa mexicana, que siempre he dicho es el peor enemigo, ya está básicamente inflando a la selección y poniéndola ya en la siguiente ronda, cuando todavía no se han disputado los partidos, ni siquiera ha terminado este año, y ya dicen y aseguran que México debutará jugando ante Jamaica con una victoria, porque en el pasado, en la pasada Copa Oro, México derrotó a la selección de Jamaica y eso piensan que se va a repetir. Antes de jugar los partidos, ya los están ganando. Y eso, quieras o no, es un baño de presión para la selección del Jimmy Lozano. Pues bien, Ecuador tampoco pasa por su mejor momento. La selección de Venezuela es el otro lado de la moneda.
con Ecuador. Está teniendo una muy buena eliminatoria sudamericana. Y la selección de Jamaica, que cuenta con jugadores que militan en el fútbol inglés, a la cual no se le puede quitar mérito, ni tampoco se le puede poner como el patito feo del grupo B. Por consiguiente, es un grupo cerrado, no tan difícil, pero está una selección de México, una selección de Ecuador, Venezuela y Jamaica. Y de aquí a junio hay tiempo suficiente para que las 4 selecciones se preparen y puedan presentar un buen espectáculo. En el grupo C está la selección de los Estados Unidos y está la selección de Panamá, 2 representantes más de la CONCACAF. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Ahora bien, la selección de los Estados Unidos clasificó sin ningún problema, sin ninguna polémica. Uruguay, de la mano de Marcelo Bielsa, se ha convertido en una de las selecciones mata gigantes de las eliminatorias sudamericanas. Le ganó a Brasil y le quitó un invicto a la selección de Argentina. Panamá es el rey del área de Centroamérica. Mire, no lo vamos a ocultar. La selección de Panamá está entre las 3 mejores selecciones de la CONCACAF. Viene trabajando por más de 2 años ya con Thomas Christensen, que ha hecho un excelente trabajo. Es una selección que ha estado trabajando y además de trabajando viene jugando junta por mucho tiempo. Se conocen. Tiene muy buenos jugadores en el extranjero. Eso le da un rodaje a una selección de experiencia. Por lo que yo diría que Estados Unidos y Bolivia tendrían que preocuparse de la selección de Panamá. Ahora, el nivel de Uruguay en este momento, segundo lugar en las eliminatorias sudamericanas, es bien difícil por lo que está presentando Uruguay. Incluso al inicio de las eliminatorias sudamericanas, Marcelo Bielsa no quiso contar ni con Luis Suárez, que es un goleador, ni con Cavani, que es un jugador de experiencia. Dio oportunidad a otros jugadores que le respondieron. Ya para los últimos 2 partidos de las pasadas eliminatorias, de la pasada jornada de las eliminatorias, sí convocó a Luis Suárez y a Cavani y posiblemente los lleve a la Copa América. Todo dependiendo cómo estén los jugadores físicamente. Recordando que ambos, tanto Cavani como Luis Suárez, pasan de los 30 años. Pero, independientemente, Marcelo Bielsa ha realizado un buen trabajo con la selección de Uruguay. Decíamos, Panamá es la selección a poner ojo. ¿Por qué? Porque podría darle un susto a los Estados Unidos y le podría dar un susto a la selección de Bolivia. El nivel de Panamá en este momento es impresionante. Se está trabajando, confían en el técnico y, lo más importante, los jugadores creen. Psicológicamente están fuertes y eso es una ventaja. En el grupo D está Brasil, Colombia, Paraguay y estará el ganador de la serie, el repechaje entre Honduras y Costa Rica. Mire, Brasil no pasa por su mejor momento. Perdió en el Maracaná ante la selección de Argentina y perdió ante la selección de Uruguay. No pasa por el mejor momento. Se habla de la llegada de Carlo Ancelotti. No sé qué tan cierto o qué tan rápido podría cambiar eso. También se habla de las lesiones que han tenido jugadores, piezas claves en la selección de Argentina, el caso de Neymar Jr. Ahora bien, Brasil no pasa por un buen momento. Colombia ha sido una selección que ha ido creciendo poco a poco. Comenzó mal en las eliminatorias, pero poco a poco se ha ido mejorando. Ha ido subiendo su nivel y ha dado muy buenos resultados. La selección de Paraguay no pasa por, tal vez podríamos decir, no pasa por un buen momento. Tanto Perú, Chile y Paraguay
están sufriendo del cambio generacional del que hablábamos. No hay nuevas estrellas, no hay nuevos jugadores que tengan la capacidad para tomar los puestos de jugadores que en su determinado momento marcaron historia para estas selecciones. Entonces ese es el caso. Paraguay tampoco tiene un cambio generacional y eso ha hecho que su nivel se vea disminuido. Ahora, las selecciones de Honduras y Costa Rica. ¿Qué tanto podrá mejorar tanto Costa Rica o Honduras, cualquiera de las selecciones que logre clasificar a la Copa América? ¿Qué tanto podrá mejorar de aquí al mes de junio, cuando comience la Copa América? Esa sería la pregunta. Porque tener a Brasil, tener a Colombia, tener a Paraguay, va a ser bastante difícil. Porque por muy mal que ande la selección de Paraguay, es otro nivel, es nivel Sudamérica, y el nivel de Sudamérica está sobre el nivel de CONCACAF, especialmente en este momento cuando hemos visto que Honduras y Costa Rica no han pasado por su mejor momento. Y esto, y no quiero que se malentienda lo que voy a decir, pero el hecho de que Honduras y Costa Rica no anden bien, eso lo ha sabido aprovechar Panamá para levantar el nivel y estar en un nivel, en un lugar donde ninguna selección del área centroamericana lo puede bajar, por sacar provecho del mal nivel, del mal desempeño que ha tenido la selección de Honduras y Costa Rica, porque si recordamos las pasadas eliminatorias al Mundial, las dos selecciones dejaron mucho que desear. Bastante. Hemos visto a la selección de Costa Rica muy por debajo del nivel de esa selección de Costa Rica que era el monstruo de la CONCACAF, que era el rival que todo el mundo le tenía miedo, que era el gran favorito, incluso México temblaba. Hemos visto a una selección de Honduras que poco a poco ha ido levantando cabeza, pero todavía está muy, pero muy lejos de ese nivel que tenía hace 10 años, hace 15 años, cuando también daba miedo enfrentar a una selección de Honduras. Este clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras nos va a dejar más o menos una idea de qué tanto podrán mejorar estas selecciones. Recordando también que el mismo cambio generacional que hablábamos de Chile, que hablábamos de la selección de Perú, de Paraguay, está ocurriendo también en estas selecciones. Mientras Panamá ha logrado hacerse habitual en campeonatos del mundo sub-20, en campeonatos del mundo de categorías inferiores, por el trabajo que están realizando con ese cambio generacional que se va a dar en determinado momento, en Honduras, en Costa Rica, no se ha realizado. Y eso es lo que ahora estas selecciones sufren. Por eso digo, Brasil, Colombia, Paraguay, muy superiores y grandes candidatos a pasar. Yo creo que Brasil mejorará, quieras o no, es la Copa América, y el segundo boleto para clasificar a la siguiente fase saldrá de Colombia-Paraguay. Porque, lo siento por lo que voy a decir, pero el nivel en este momento de Honduras y de Costa Rica, de cualquiera de las dos selecciones que llegue a la Copa América, está todavía, por muy mal que ande Paraguay, está muy por debajo del nivel de la CONMEBOL. Esa es una realidad. Ahora bien, hablábamos de quiénes son los máximos ganadores de la Copa América. Mire, Argentina y Uruguay tienen 15 títulos cada selección. Ahí aparece Brasil, que sueña con su 10ª corona, tiene 9. Chile tiene 2, Perú tiene 2, pero esa Perú que vemos ahora está muy lejos de esas dos selecciones que consiguieron Copa América. Paraguay tiene 2, Bolivia tiene 1 título y Colombia tiene 1 título. Mire, ¿cómo está el calendario de juegos para la Copa América? Comienza el 20 de
junio. En el grupo A, el 20 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, Argentina se va a enfrentar al ganador de la serie del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. El 21 de junio, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Perú se enfrentará a Chile. Esos son los partidos de la primera jornada. En el grupo B, el 22 de junio, en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, Ecuador se enfrenta a Venezuela. Ese va a ser un buen partido. Y ahí vamos a poder ver que también llega Ecuador enfrentando a una selección de Venezuela que, como lo dijimos, anda bien en las eliminatorias sudamericanas. El mismo día, 22 de junio, pero en Houston, Texas, México se enfrenta a Jamaica. Mire, según la prensa mexicana, México comienza ganando ese partido. Yo, honestamente, si hay algo que detesto es esa prensa sensacionalista que genera falsas expectativas y engaña a los seguidores. Mucha gente piensa, México le puede ganar a Jamaica. Claro que le puede ganar, pero también Jamaica le puede ganar a México. En el pasado ya Jamaica ha complicado a México. Y recordemos, México no está pasando por su mejor momento. Y de aquí a junio, tanto Jamaica como México tienen que mejorar mucho. Esa sería en el grupo B. El 22 de junio, en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, Ecuador enfrentándose a Venezuela. Y en Houston, Texas, México se enfrentará a la selección de Jamaica. En el grupo C, el 23 de junio, en el AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos va a debutar enfrentando a la selección de Bolivia. Y en el Hard Rock Stadium, el mismo día, en el Miami Gardens, en Florida, Uruguay se enfrenta a la selección de Panamá. Ese será un buen partido. Esa será una prueba de fuego para la selección de Panamá enfrentando a la selección de Marcelo Bielsa. En el grupo D, la actividad comienza el 24 de junio. En Houston, Texas, Colombia se mide a Paraguay. Y el mismo día en Inglewood, California, Brasil se enfrentará al ganador del repechaje entre Honduras y Costa Rica. Imagínense, comienza tanto Costa Rica o Honduras, cualquiera que clasifique va a comenzar enfrentando a la más fea. Mire, en la segunda fecha se va a disputar en el grupo A el 25 de junio en Kansas City, Perú. Se va a enfrentar al ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. El mismo día, en New Jersey, Chile se enfrentará a Argentina. Buen partido. En el grupo B, el 26 de junio, aquí en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium, Ecuador se enfrenta a Jamaica. El 26 de junio, mismo día, pero en Arlington, Texas, Venezuela se enfrenta a México. En el grupo C, el 27 de junio, en el Mercedes-Benz Arena en Atlanta, Panamá se enfrenta a Estados Unidos. Un clásico, podríamos ponerle así, un clásico de la CONCACAF, Panamá, Estados Unidos. Y el mismo día, pero en New Jersey, Uruguay se enfrenta a Bolivia. En el grupo D, el 28 de junio, en Phoenix, Arizona, Colombia se enfrenta a Honduras el 28 de junio, como lo decía, y el mismo día, y a ese partido voy a ir. Aquí en Las Vegas, Paraguay se enfrenta a Brasil. Partidazo, Paraguay-Brasil. La jornada 3, ya más o menos vamos a tener una idea de quiénes van a estar avanzando a la siguiente fase. En el grupo A, en Miami Gardens, en el Hard Rock Stadium, Argentina se enfrenta a Perú. Y el mismo día, pero en Orlando, Florida, Chile se enfrenta al ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. El 30 de junio, en el grupo B, México se enfrenta a Ecuador en Arizona. Y
El mismo día, pero en Austin, Texas, Jamaica se enfrenta a la selección de Venezuela. En el grupo C, el 1 de julio, en el Arrowhead Stadium, Estados Unidos se enfrenta a Uruguay. Y en Orlando, el mismo día, en Orlando, Florida, Bolivia se enfrenta a Panamá. Mientras que en el grupo D, el 2 de julio, en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, Brasil se enfrenta a Colombia. Y a segunda hora, en Austin, Texas, Paraguay se enfrentará al ganador de la serie entre la selección de Honduras y la selección de Costa Rica. Así está la programación de la Copa América. Mire, muy difícil, pero muy difícil de comenzar a decir, es que el favorito es... No. Hay obviamente selecciones que van por su desarrollo, por cómo han estado en las eliminatorias sudamericanas. Nos podemos tener una idea de cómo pueden llegar a este torneo. Pero desacreditar o decir esta selección la podemos pasar fácil o esta selección va a perder, pero muy difícil. Es bien difícil tratar de leer lo que viene el día de mañana. La historia se hace de diferente manera. No es tratando de adivinar como hacen algunos de la prensa, tratando de engañar. Mire, hablábamos en otro tema de Mágico González. Mire, hoy en Un Poco de Todo queremos hacer un poco de historia. Me decía uno de mis buenos amigos, Saúl, ¿por qué no hablas de Jorge el Mágico González? Hacete una cápsula de Jorge el Mágico González. Y mire, Francisco, mi amigo, tiene toda la razón. Yo dije, tiene toda la razón. Le voy a contar que Jorge Alberto González Varillas es su nombre, conocido como el Mágico González, el mago mágico. Nació el 13 de marzo de 1958. De acuerdo al Instituto de Historia de la FIFA, es el mejor jugador en la historia de El Salvador y el mejor jugador centroamericano en el siglo XX. Decíamos que sus apodos, Mágico o Mago. Decíamos que nació el 13 de marzo. Tiene 65 años. Y si usted lo conoce o ha escuchado de él, mire, a sus 65 años le fascina andar en canchas, así de tierra, jugando con niños. Es impresionante. Usted le pregunta al mágico, ¿cómo te sentís? Y el mágico le responde, a sentirme voy. Es un tipo que no tiene lógica, pero los genios no tienen lógica. Mire, su debut fue en 1975, jugando para el Antel FC. Delantero, marcó 130 goles. Jugó con la selección. El debut con la selección de El Salvador lo hizo el 1 de diciembre de 1972. Marcó un total de 21 goles con la selección en un total de 62 partidos. Es impresionante hablar de lo que significa el Mágico González. Se retiró a los 42 años jugando en el equipo de sus amores, en el Club Deportivo FAS de la ciudad de Santa Ana, conocido como la ciudad de los 44, siempre le he mencionado así. Llegó a Cádiz después del Mundial del 82, pero una de las cosas que realmente llama la atención es que vinieron muchos equipos de Europa y de Sudamérica a enfrentar a la selección de El Salvador cuando la selección se preparaba precisamente para ir al Mundial de España 82. Entre esos equipos estaba el Paris Saint-Germain, que cuando lo vio jugar, los directivos del Paris Saint-Germain se lo quisieron llevar para París. Y estuvieron a punto de firmar un contrato con el Mágico González. El problema es que no había playa en París. Y el Mágico, hay dos cosas que el Mágico no acepta. Una es el frío. Y cuando le dijeron que también había mucho frío, decidió no firmar. Sí firmó para el Cádiz,
un equipo de la segunda división del fútbol español. Era un desconocido cuando llegó. Se ganó el corazón de la gente. Hay muchas anécdotas del Mágico González en Cádiz. Una de ellas, que un día se encontró a un niño sin zapatos, se quitó sus zapatos, se los dio al niño y se fue descalzo para su casa. También hay anécdotas que tenían que llegarle a tocar la puerta para despertarlo y que fuera a los entrenos, porque no llegaba. Llegó al extremo de que había técnicos que decían, o se va el Mágico o me voy yo. Y se terminaron yendo los técnicos y el Mágico no. Gracias al Mágico y a una gala de estrellas que habían en ese tiempo en el Cádiz logra llegar a la primera división. Y ahí en la tacita de plata, como se le llamaba al estadio del Cádiz, goleó al Barcelona, goleó al Real Madrid y se convirtió en un héroe, en un emblema del equipo del Cádiz. Así es Jorge el Mágico González, un hombre sencillo que simplemente le interesa jugar al fútbol por amor, no por dinero, porque si fuera por dinero, Mágico decía, por dinero no hago nada. Esa es la esencia del deporte rey, esa es la esencia del fútbol, de aquellos que en su momento jugaron no por hacerse millonarios, jugaron porque el deporte era parte de la vida de ellos, y ellos parte del deporte rey. Esto es lo que tenía para ustedes hoy, era un poco de todo. Gracias por haberme acompañado. Mire, regresamos en el próximo programa hablando de las semifinales del fútbol salvadoreño. Además, vamos a hablar de la final del fútbol tico. Y, sin olvidarnos, del fútbol mexicano. Recuerde, a vivir el fútbol con la cabeza. Feliz inicio de semana, que todas las cosas le salgan bien y dele gracias al que está ahí arriba.